Economía a Fondo nuevamente con ustedes a través de Radio Agricultura y Agricultura Televisión. 10º capítulo de Economía a Fondo. Estamos súper contentos porque hemos ido avanzando, teniendo muy buenas conversaciones todos los domingos y el resto de la semana, ¿no es cierto? Sobre distintos temas de economía, de finanzas, de mercado, también de industrias diversas. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bien complejo, que es el tema, en el fondo, del acceso a una vivienda, ¿no es cierto? Así que me acompaña Francisco Recabarren, que es el gerente general, bueno, ingeniero civil de la Católica además, con muchos años de experiencia profesional, trabajaste en la TAM, por lo que veo Sí. también, y el gerente general de Hogarízate. ¿Qué es lo que es Hogarízate? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrece a todos? Entender un poco cuál es el modelo del emprendimiento de ustedes, ya que más que emprendimiento ya es es una empresa un poco más consolidada, igual es una startup. Y nada, pues cuéntanos que Hogarízate, cómo comenzó esta idea y de qué se trata al final. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de venir a conversar de Hogarízate. Nosotros somos 2 socios más, somos 3 en total. Fundamos Hogarízate porque sentamos a mirar toda la problemática del acceso a la vivienda. Nos llamaba la atención la asimetría que hay entre mucha gente que quiere vivir en una casa, tener su hogar, proyectarse en un lugar con seguridad y ojalá llegar a la jubilación ya teniendo su casa. Su casa propia. De hecho, como dato, en todas las encuestas, Alberto Hurtado de la universidad hace todos los años una encuesta, siempre, pero por mucha gran distancia, el sueño de la casa propia es el principal sueño de los chilenos. Sí. Y eso se repite en Latinoamérica de manera transversal. Claro. Pero por otro lado, casi el 90% de las personas que piden un crédito hipotecario no lo consiguen. O sea, el acceso a la casa propia es lo más complejo. De todas maneras, y si tú lo miras en los distintos estratos sociales, el déficit hoy día, según el MIMBIU, son más de 500.000 viviendas. Ya. Según la Cámara chilena, habla incluso de 800.000. Es decir, nosotros no podemos arreglar un problema de esa magnitud. Claro. Y nos enfocamos en el mundo de los profesionales jóvenes, esas familias que tienen buenas rentas, Ya. son bancarizados, pero no tienen acceso al mercado financiero tradicional. Ya, ¿cómo así, por ejemplo? Porque si Por ejemplo, que no tienes el pie del 20% que te piden, porque no has tenido tiempo en la vida para ahorrar un 20%. Claro, saliste de la universidad, pagaste las cuotas del estudio, después entraste mientras tanto trabajabas y no alcanzaste a juntar la plata. Y mirábamos el movimiento tradicional. Sales de la universidad, cierras todas tus deudas, tu situación. A medida que va avanzando en la vida también te aparecen ciertas cargas, porque vas haciendo proyectos familiares. Pero mientras arriendas tienes que ir ahorrando. Y llegar al 20% de una vivienda, que es la que tú quieres para vivir, no es un estudio de un departamento. Tú quieres llegar a, no sé, una casa, un par de dormitorios, un departamento donde tú te sientas seguro. Y ese periodo se hace súper difícil. Y nos preguntamos cómo, usando las mismas reglas del mercado, esa misma lógica, podríamos hacer las cosas inversas. Que la familia entre a vivir en su hogar, ahorre mientras esté adentro, sin pagar un arriendo. Entonces no tiene el peso de un arriendo que no lo pierde, pero sigues pagando cuotas mensuales donde la gran parte que pagues lo sigues acumulando. Entonces lo que nosotros le ofrecemos a la familia es que tiene este problema de acceso al crédito, es que ella elige su casa o su departamento, donde se proyectan, donde quieren tener sus hijos, donde quieren después vivir, y nosotros traemos un inversionista inmobiliario que adquiere esa unidad. Ya, perfecto. Ellos, en ese mismo acto que el inversionista la adquiere, la familia firma un contrato de arriendo con una promesa de compraventa. Que la gracia es que la mitad de lo que va pagando lo sigue acumulando. Entonces paga algo un poco más caro que un arriendo, pero sigue reuniendo para conseguir llegar a este gran umbral que lo separa de su sueño, que es el 20% de su vivienda. Pero lo que ahorra entonces, a ver si entiendo bien como el formato de este negocio en el fondo. Pagas un poco más, una parte se va como a arriendo, por decir algo, y la otra parte se va a ahorro de ese 20% de pie. Sí, tú. Exactamente. ¿Y en qué minuto empiezas como a pagar ya el dividendo? Que él en ese momento todavía no tiene un dividendo. Lo que él tiene es un contrato de arriendo y compraventa. Perfecto. Después de eso... Entonces, en el programa nosotros lo preparamos para ese momento. Perfecto. Cuando él va a salir al mercado financiero tradicional
a tomar su crédito. Porque ya cuenta con ese 20%. Sí, y el abono que va pagando mensualmente, ¿ya? La mitad, por lo menos la mitad, porque tenemos programas que incluso 2/3, tú lo vas abonando a la promesa de compra. Entonces, de manera automática, en UF se te va reconociendo que lo vas pagando. Es como que fueras ahorrando en UF en el tiempo y cuando llega al 20% del valor final, ya estás listo para graduarte y salir a pedir un crédito hipotecario y comprar la casa de manera definitiva. Ya. ¿Y más o menos cuánto uno se demora en alcanzar ese 20%? ¿Tienen algún promedio, alguna estadística? Los programas están diseñados para que entre año y medio lo alcance. Ya. Podría ser más rápido, pero lo que hemos cuidado mucho es que los flujos mensuales de la familia no lo apretemos. Entonces, está pensado todo el programa para que sea un monto similar a un arriendo, pero un poco más caro. Pero ellos ven, y todo de manera objetiva, porque es un contrato firmado ante notario, que la mitad lo sigue acumulando y lo sigue reuniendo. Ya. Y el otro beneficio que no es solamente el financiero. Sí, porque teníamos dos. Pues, en el fondo, las dos primeras dificultades era el acceso financiero en el fondo al crédito hipotecario, y la otra dificultad es en la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria del desarrollo, de la cantidad de viviendas que existe, claro, del déficit de viviendas que existe. Ya, pero lo que pasa es que hay un puente acortado. Ya. Porque a un lado están una gran demanda de chilenos que quieren alcanzar ese sueño de la casa. Sí. Y al otro lado, ¿ya? En la región metropolitana hay un stock récord de inmuebles que están a la venta nuevos. Ya. Según los números de GFK, TokTok y la Cámara Chilena de Construcción, hay más de 50.000 viviendas nuevas a la venta. No sé si tuviste la oportunidad, esta semana salió en el DF, ¿sí?, que la comuna que más viviendas nuevas vendió fue Cerrillo con 6. Versus Vitacura. Pero con 6. Sí. Metieron 6 viviendas nuevas en una comuna. Entonces, hay un inventario disponible, hay una familia que tiene su sueño y el puente se cortó. Y nosotros, humildemente, no podemos, obviamente el problema es gigante, pero a este profesional joven que tiene buena renta, que tiene buen score de crédito, que ya está en el banco con algunos productos, pero no la da para este crédito hipotecario, para el hipotecario, claro, hacemos el puente. Y el otro que tiene un efecto social muy bonito. Ya. Nosotros somos parte de una iniciativa de inversión sostenible de Anglo American con Fundación Chile y apoyada por la Católica. Es que la familia entra el primer día a su hogar. Ya. Ellos, cuando firman nuestro contrato, su primera pregunta es: oye, ¿yo puedo arreglar el patio? Claro, puedo empezar ya. ¿Puedo tapar la logia? No es un arrendatario que requiere que mantenga. Él está en su casa. Ya. Él puede tener o sea, puede tomar las decisiones que quiera. Mientras no le haga un tercer piso a la casa, digamos. No, claro, y se salga de los parámetros de construcción. Y rompa, claro. Pero tiene un efecto social muy bonito. A mí me gusta mucho, firmamos notaría y voy a muchas de las entregas de vivienda. Y es un momento emocionante. Sí, hay una familia no le dijo a los niños que iba a llegar. No sabía que era su casa. Y cuando llegan, los niños corren, lloran. Claro. Es muy bonito. Entonces, genera ese impacto. Y nosotros, nuestro éxito es que la familia consiga comprar. Entonces, para cerrar el círculo, durante todo el programa de estos 3 años y medio que reúne el PIE, pero que puede extenderlo si es que la situación del crédito no sale, lo puede extender hasta 5 años para que tenga tiempo y que el tiempo no le juegue en contra. Nosotros, además, cada 6 meses le hacemos asesoría financiera. Hacemos exactamente lo mismo que un banco. Con nuestras herramientas miramos la CMF, boletín comercial, sus deudas, sus ingresos, y sacamos todos los indicadores que le va a ver el banco. Como que soy un médico que le va haciendo el check-up. Claro. Hay que bajar un poco el colesterol, hay que moverse aquí. ¿Por qué? Porque el banco va a mirar eso. Este crédito termina a pagarlo y no vuelva a endeudarte, porque en un año más vamos a ir al banco a pedir este crédito. Entonces, tiene esa asesoría financiera que es súper potente. Claro, hacen toda esa asesoría y los educan también financieramente. Con esta, o sea, poder explicarles y mostrarles hasta dónde pueden llegar también con un crédito, si ya tienen un consumo, dejarlo hasta ahí y no seguir después avanzando con otras cosas para poder enfocarse en el hipotecario. O sea, y que sea permanente también esta asesoría, me refiero, claro, no es mensual, pero cada 2 meses, cada 6 meses, perdón, cada 6 meses. Y tal como dices tú, nosotros vimos en el momento en que cambió el mercado financiero y se pusieron más restrictivos los créditos, que había familias que tenían el crédito hipotecario, pero como tenían un poco más, el ejecutivo le dijo: ¿y por qué no se toma unas vacaciones? ¿Por qué no cambia el auto? Claro. Y a los 6 o 8 meses, cuando fue a ejercer el crédito, porque ya le dijeron: tu casa está lista, ya tenía demasiada deuda para los nuevos criterios. Entonces son familias que lo que necesitan es tiempo. Claro.
Por eso hay muchas familias que se echaron para atrás. O sea, que hay compraventas que quedaron en la promesa en el fondo, pero que no lograron concretarse. Eso también había harta data sobre eso. Sí, la industria tiene un indicador que son los desistimientos. Desistimientos, exacto. Y uno lo puede seguir ahora que entregaron resultados las compañías que están abiertas en bolsa, pero también hablando con compañías que son cerradas. Era tradicional tener números bien inferiores del 10, que eran pocos proyectos que tú llamabas a promesar y la familia con una promesa decía, oye, ya no la puedo honrar. Hay inmobiliarias reportando cerca del 30, o proyectos que tienen un problema importante. Y eso también nosotros sentimos que somos una buena vía de escape para la inmobiliaria, porque la inmobiliaria no está diseñada para que 30% de su inventario le aparezca de golpe y ya listo para ser entregado. Porque requiere una familia que ya tenga los ahorros, que tenga el crédito y que compre. Y la propiedad está lista, Es llegar y entregar. Es llegar a entregar, claro. Y justamente en ese tipo de propiedades donde hemos tenido mayor éxito. No, y además que las propiedades cuando no están ocupadas en el fondo también se empiezan a deteriorar, empiezan a tener algunas cosas que después la inmobiliaria también tiene que seguir haciendo cargo. Tampoco le conviene desde ese punto de vista. O sea, no le conviene para nada. Para nada, desde el negocio y tampoco desde tenerlos ahí parados en el fondo. Sumado a la carga financiera que está muy dura para las inmobiliarias. Sí, para las constructoras y las inmobiliarias. Nosotros este año hemos adquirido viviendas por $5 millones en la región metropolitana. Y la verdad que hemos tenido una súper buena aceptación con muchas inmobiliarias, que hemos firmado 21 convenios de trabajar con nosotros, que ven un complemento, porque al final nosotros llegamos al mercado con alguien que quiere comprar, que es justo el que falta. O sea, ustedes juntan las dos puntas en el fondo. Sí, y si me apura, nosotros tampoco peleamos o competimos con la banca, porque nosotros tomamos a alguien que la banca no tomó. Lo que vamos a hacer es preparárselo y durante 3 a 5 años vamos a ayudarlo a ahorrar y después va a estar listo para entrar al banco. Y ahí el banco va a tomar un cliente súper potente. Y bastante sano, con una situación financiera sana. Además, después de esta asesoría y este acompañamiento que hacen con ellos. Claro, nosotros ahí sí damos consejos. Yo no me meto en... No, por supuesto. no le bloqueo la cuenta corriente si la quiere gastar. Cada uno toma las decisiones propias, digamos. Pero porque de repente hay datos muy... Yo no sabía que la línea de crédito te pueden jugar en contra, aunque no la ocupe. Claro, sí. Y el banco dice, ¿sabes qué? Voy a suponer que el 5% de la línea de crédito está ocupada. La va a ocupar. Claro. O, no sé, un profe que hace clases particulares... pero no carga las boletas en impuestos internos. Es decir, o sea, que si 18 meses tú las cargas o 12 meses las cargas en ciertas condiciones, te las van a sumar a tu ingreso cuando te evalúen. Claro. Entonces, si tienes cosas por fuera... es que la gente no necesariamente sabe, pues por eso con la asesoría de ustedes tiene mayor conocimiento y puede tomar mejores decisiones, y finalmente es eso, ¿no? Sí. Y oye, ¿te generan algunas alianzas con banco o ustedes llegan hasta ahí nomás, hasta la puerta de entrada, digamos, del banco? Nosotros todavía no, como estamos operando hace 1 año y medio, todavía no tenemos ni un cliente que se haya graduado. Tenemos varios que están cerca qué bueno. del plazo y que uno ve que tienen buenas rentas. Suerte han tenido un par de ascensos, no suerte, sino que por mérito. Claro. Y terminando el pie, la idea, sí hemos tenido conversas con la banca, porque genera un interés, decir, o sea, tú sabes lo que él pagó durante 3 años. Sí, porque durante 3 años me estuvo pagando mes a mes, algo que es más alto que el dividendo, no por mucho, pero es mayor monto. Si el cliente me autoriza, yo te podría decir su calendario de pago. Claro. Tiene el pie acumulado, porque ya lo pagó, de hecho. Sí. Y además su renta evolucionó. Entonces nosotros nos vemos como las divisiones inferiores de los equipos más grandes, que son los bancos, que le traemos los jugadores que ahora sí están en condiciones de saltar a la cancha. Ya, perfecto. Pues ya, el tipo de cliente entonces, ¿cuál es? Hablamos de familia, como de gente un poco más joven, de estrato social medio, que quiere acceder a una vivienda. Cuéntame un poquito más del perfil que están buscando. Mira, el perfil de más impacto en el que tenemos son profesionales jóvenes. ¿Ya? Que en la media, nuestro cliente medio tiene 34 años, van desde 28 a 43 en ese rango. Desde renta de $1,5 millones hacia arriba. Y que efectivamente lo que requieren es tiempo, ya sea porque no tienen el pie, que ya lo conversamos,
porque justo los pilló el momento de comprar una vivienda un poco pasado en deuda y solamente la te quieren bajar, pero no son morosos, no están en boletines comerciales ni nada, solo que tienen una deuda que tienen que cerrar. Claro. Incluso tenemos extranjeros, profesionales, que están con la residencia en trámite. Ah, perfecto. Y de aquí a 2 o 3 años la van a tener en su poder. Pero hoy día, en esa condición, no eres sujeto a crédito tampoco. Ya. Entonces también es un caso de alguien que requiere tiempo para poder cumplir todos los requerimientos que requiere el banco. Y lo otro, que hay un factor que la ventana para comprar una propiedad no es muy grande. Porque si tú no la compraste a los 45, yo por lo menos me pasé, por poco, pero ya me pasé, el banco no me presta 30 años, porque el seguro de gravamen es hasta los 75. Exacto. Entonces, se da este fenómeno que al principio no tienes los ahorros, no tienes el histórico crediticio, pero rápidamente a los 45 ya no te van a prestar a 30, te van a prestar a 25 años o 20 y la cuota va a ser más pesada. Claro. Entonces, en este lapso de tiempo en el que nos enfocamos nosotros, es donde le generamos un tremendo balón de oxígeno a estas familias para decir, bueno, entro a mi casa, vivo en ella, ya me proyecto y di vuelta a los órdenes. En vez de arrendar y tratar de ahorrar y después vivir, voy a vivir, ahorrar y ahí comprar. ¿Y hay un valor máximo de vivienda? ¿Hay un tipo de vivienda mínimo y máximo dentro de este segmento de cliente que estamos hablando? ¿Más aproximado como...? El modelo en sí podría servir para cualquier tipo, pero a lo que nosotros nos motiva, el mayor impacto para buscar esta familia profesional de clase media, nos pongamos entre 2.400 UF hasta 8.000. En ese rango... ese es el rango más fuerte, más potente en el fondo. En ese rango, de hecho, nos enfocamos. Y también el que puede aspirar a mayores montos nos parece que puede tener otros recursos crediticios con la banca, y los que están abajo están en el subsidio. Claro. No sé si tú te recuerdas, para el estallido en 2019, un letrero de una niña que tenía: soy muy pobre para el banco, pero muy, muy rica para el servio. Claro. Y en esa masa, que los subsidios llegan hasta como los 2.500, hasta el rango que vamos nosotros, la verdad es que hay pocas políticas públicas que ayuden a las familias de clase media. Ahora, nosotros miramos con súper buenos ojos los proyectos que se han hecho de este subsidio contra impuestos, que son intentos en que la política pública sí los ayude, porque es un tema. El país, creemos nosotros, gana mucho si al final una cadena que va desde el campamento hasta vivir en un CITE, después vivir de allegado, arrendar. Pero una vez que adquieres tu unidad, la posibilidad de retroceder es mucho más baja. Claro, exactamente. Y la seguridad social también, jubilar y arrendar, es un estrés. Es más complicado, sí. En muchos estudios dicen, no, el joven prefiere arrendar. En nuestra apreciación, el joven está medio obligado a arrendar. Porque no tiene esta oportunidad de poder comprar su casa propia, en el fondo. Sí. Oye, ¿y quiénes son los inversionistas? ¿Quiénes trabajan con ustedes? Nosotros en esta... somos 3 socios más o menos viejos, entonces las canas y estar pelado sirve para decir, ¿sabes que vamos paso a paso y ordenado? Ya. La primera vivienda la compramos los socios para decir, esto funciona. Ya. Y después comenzamos a acceder a inversionistas de renta residencial. Ya. Que quedaron medios huérfanos con el alza de tasa. Claro, exactamente. Porque antiguamente tú comprabas una unidad, el banco te cobraba, el arriendo era más que lo que te cobraba el banco, y se iba pagando solo. Sí. El típico propuesta de valor, oye, cómprate un par de departamentos, se pagan solo. Claro. Es que 5 años tenías un buen pedazo, lo puedes vender o sigue andando. Hoy día, con las tasas y las condiciones del crédito, la propuesta de valor es: compra un depa y todos los meses tienes que poner 1, 2 o 3 UF. Claro, tienes que además agregar. Y ya es más fome. Sí, ya no es tan, no es tan negocio. Ya no. En nuestro modelo, como en el flujo, ¿ya? La familia paga más que un arriendo. Sí. Nosotros estamos arriba de lo que un crédito hipotecario. Ya. Nuestro modelo sí permite que el inversionista tenga varias ventajas. Ya. Una es que el inversionista, al momento de firmar el contrato, él tiene la unidad y la está arrendando. Entonces está protegido por la ley de arriendo, por mucho que tiene una promesa, que es el segundo gran beneficio. Ya se fijaron todos los montos, lo que va a recibir mensualmente y lo que la familia también lo vio
y es súper transparente el contrato porque lo firmamos nosotros como garante, la familia del inversionista. Ya. Y también el precio que va a pagar al final y lo que la familia va a tener acumulado. Todo eso está claro. Entonces el inversionista sabe y puede hacer los flujos súper fácil. Oye, recibo esto todos los meses. Claro, también se y puede... después cuando la familia me compra voy a recibir eso. Sí. No tengo que poner porque todos los meses está sobre un arriendo. Claro. Tengo la propiedad de garantía. Y además lo voy a vender entre 3 y 5 años. Y hay muchos inversionistas que no piensa para 20 años. Y esto que la inversión sea más corta, por mucho que sea de renta residencial, la trae. Entonces hemos traído inversionistas que tradicionalmente estaban allá. Societariamente armamos una sociedad y lo aglutinamos para que tú no eres propietario de una, sino que tienes acciones de una sociedad que tiene varias viviendas. Que tiene varias viviendas, entiendo. Y así también diluyen el riesgo. Ya. Y solo para cerrar, y si te la tengo me dice... No, estamos perfectos. Estamos entendiendo el modelo del negocio. El modelo tiene una cosa súper potente que se basa en el sueño del ser humano. Cuando tú vendes, arriendas una propiedad, ¿sí? Tienes que hacerte cargo que esté mantenida. Sí, mantenerla, porque después si no... En este caso la familia entró a su casa. Claro. Nosotros no vamos a poner la barra a las cortinas. Si hay una gotera, la familia dijo, bueno, entre comprarla y hacerlo con esto, lo hizo con Hogarízate. Claro. Y Hogarízate me dio la solución, pero yo mantengo la unidad. Se tiene que hacer cargo de su casa, de su vivienda. Por otro lado, en los programas de Hogarízate le dan una zanahoria súper potente. Si te mantienes al día, vas a acumular ese 20% y voy viendo cómo mes a mes se reúne. Ya. Y tiene un fin exclusivo que va a ser al pie. Entonces, también dije, bueno, aunque sea con esfuerzo, hasta ahora no hemos tenido ninguna morosidad. ¿Ya? ¿Cuántos clientes tienen hasta Nosotros tenemos hasta hoy día 31 familias viviendo y estamos en proceso de escriturar para un segundo fondo. Para nuevas familias. Y también nos sorprendió porque nosotros tenemos obviamente planificado que claro, accidentes algo de suceden, riesgo tiene que haber. Pero el modelo está preparado para soportar. Ya. Y la familia, por percibir su sueño que es tan potente, se ordena, lo toma con seriedad y también entiende que tiene deberes. Ya. Si la familia se retira, no mandamos a DICOM, no lo perseguimos, pero se diluye el contrato. Ya, sí. Lo que pagó mes a mes equivale como un arriendo. Claro. Y se me olvidó esa parte de contrato, que ellos también aportan con algo de ahorro en un inicio. Ya. Nuestros programas comienzan con 5% para arriba. Entonces, en vez de ir al banco con 20, si entran con nosotros con 5, entonces la media de nuestra familia nos aporta un 10%. Ya. Nosotros le devolvemos todo lo que aporten arriba de 5, si es que se retiran, se lo devolvemos. Ah, se lo devuelven, ya. Entonces la familia hace un paralelo con el banco. Dice, si yo voy al banco, pido un crédito, pago un 20 y al mes, no sé, 20 paro pagar, no me devuelven nada. No, pues. En cambio, en este caso también... En este caso ponen menos, claro, y se devuelve un rango. Y lo entienden porque es la manera también de garantizar y cautelar el retorno de la otra patita, claro, que es el por inversionista. Supuesto. No, y además y se quedan con algo de vuelta. Ante cualquier eventualidad que no puedan cumplir con los plazos, con el contrato, reciben algo de vuelta, en el fondo. Que eso también para ellos, tienen que estar en una situación negativa, por lo tanto eso siempre es bienvenido. O sea, que tengan algo de regreso de la plata, en el fondo, que invirtieron. También para ellos es positivo, entendiendo que si cesaron en la decisión de la compra es porque tuvieron un problema más grande. Todavía no nos ha sucedido, pero justamente la idea del modelo es que sea equilibrado. Claro. Y que lo que nos motiva es de verdad celebrar el sueño y alcanzar ese sueño de la casa propia, que es tan potente. Buenísimo. Pucha, nada, súper entretenido. La verdad que es súper interesante el modelo que tienen y también el acceso que le dan en el fondo a todos estos jóvenes o familias en el fondo que quieran conseguir o lograr el sueño de la casa propia, como siempre se decía. Hasta don Francisco lo decía hace tanto tiempo. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por comentarnos un poco qué es lo que hacen en Hogarízate y ojalá que varias familias más se puedan unir al programa. No, muchas gracias por la oportunidad, muy entretenida además, se me pasó muy rápido. Gracias. Bueno, vamos a unos comerciales y volvemos en un ratito más con más Economía a Fondo por Radio Agricultura y Agricultura TV.
¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia. Disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que tanto te ha costado. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Más información en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. Con el 10º capítulo de Economía a Fondo. En este bloque vamos a conversar un tema que es bastante desconocido, no sabemos mucho al respecto, por eso nos está acompañando y está con nosotros Roberto García, que es director ejecutivo de Quaos, si lo dije bien. Sí, está bien. Ya, fantástico, qué bueno, estaba preocupado por eso. Bienvenido, Roberto, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a conversar sobre los derivados de clima. Sí. Por eso les decía, les anticipé que era un tema complejo, un tema que no conocemos mucho, no hay mucha información al respecto. Por eso vamos a conversar con Roberto para saber de qué se tratan los derivados de clima. Así que bueno, Roberto, bienvenido a Economía a Fondo. Bien, muchas gracias por la invitación. Derivados de clima, o sea, esto proviene de los instrumentos financieros que se conocen como derivados. ¿Ya? Y en el mundo convencional, los derivados llevan harto tiempo en el mercado. Sí. Se utilizan para fijar el dólar, para fijar el precio de algún commodity o las tasas de interés a las cuales está endeudada una compañía. ¿Son como un seguro? Es que en estricto rigor se les tiende a decir que son como seguros, pero en estricto rigor no lo son. Un seguro, como es conocido convencionalmente, tú pagas una prima para beneficiarte de si ocurre un evento extremo, como un evento catastrófico, por ejemplo. Claro. Y se produce una indemnización. Por supuesto, en todo proceso de indemnización asociado a un seguro hay un liquidador, hay una tasación y hay todo un proceso para determinar la pérdida efectiva que objeta el seguro. En cambio, un derivado es instantáneo. Tú no tienes que esperar a que ocurra nada. El día en que vence el contrato, la fecha, se compara los subyacentes y se determina inmediatamente la compensación y en menos de 24 horas está el dinero depositado en la cuenta bancaria asociada. Claro. Entonces, pero en el fondo, a ver, para entender bien, o para que todos entendamos bien el tema de los derivados. Son instantáneos porque tú ya tienes un contrato que establece ciertos parámetros, ciertos precios, ciertos valores, y cuando termina esa fecha, si el valor es menor o es mayor, en el fondo, ganas o pierdes la diferencia. Así es. Ya, perfecto. Así es. Ya, y en el caso de los derivados de clima. El mismo principio. La única diferencia es que, en este caso, no es un tipo de cambio el subyacente, no es una tasa de interés, no es el precio de un commodity. Es la variable clima. Temperatura, precipitaciones, velocidad del viento, etc. O radiación solar también. ¿Y cómo uno puede controlar esas variables? Porque son incontrolables. Justamente. Al igual que el dólar, el tipo de cambio, las tasas de interés. Claro, pero por último uno tiene algo más de información de los mercados, en cambio del clima, ya con toda esta cosa del cambio climático. Todas las mediciones satelitales que existen. ¿Sí? En tiempo real, 24 horas y con resoluciones de hasta 1 metro. Ya. Entonces... O sea, ¿hay forma? Hay, por supuesto. Existiendo información siempre. Entonces, el derivado de clima, ¿cómo funciona? El índice subyacente, como hicimos el paralelismo con el dólar, las tasas de interés, es una variable climatológica. Por ejemplo, si queremos protegernos de la variable climatológica asociada al Valle de Aconcagua, existe una estación de monitoreo climatológico on-site y en ausencia de eso existen mediciones satelitales en tiempo real. Y con esas mediciones se puede monitorear y capturar cómo va evolucionando la temperatura de ese valle, por ejemplo. Igual tiene un riesgo, me imagino. Las máquinas pueden no funcionar bien un día y pero para eso ahí está el backup de la medición satelital. Perfecto. Sí, entonces, primariamente va a estar como la medición en terreno y después en ausencia o complementariamente la medición satelital. Oye, ¿y cómo vamos como a la operación misma?
¿Cómo operan estos derivados de clima? ¿Se transan? ¿Cómo funciona todo esto? Perfecto. Mira, pongamos un caso hipotético, ¿ya? Pensemos en el caso de una energía renovable no convencional, una planta eólica, y después podemos extrapolar los distintos ejemplos. En el caso de una planta eólica, la generación de energía depende de la velocidad del viento. Si la velocidad del viento cae por debajo de un determinado nivel, la turbina deja de producir energía. Sí. Entonces, si la turbina deja de producir energía, la compañía no puede vender esa energía. De acuerdo, sí. Entonces, el derivado, ¿qué es lo que hace? Se define cuál es el límite, o sea, bajo qué nivel de velocidad del viento yo quiero que el derivado me compense. Ya. Entonces, si la velocidad del viento cae por debajo de ese nivel, el derivado compensa la diferencia asociada. Ya. Entonces, el objetivo del derivado no es maximizar la ganancia de la compañía, no es minimizar la ganancia, sino es estabilizarlas. Es decir, cuando el viento cae por debajo de un determinado nivel, me compensa. Y por supuesto, cuando el viento se va a un extremo, se produce la compensación contraria. Claro, se produce el gap. Entonces, de esta manera, de un punto de vista de una planta eólica, por ejemplo, lo principal, ¿cuál es el factor absoluto de estas plantas? Generar los ingresos suficientes para pagar la deuda asociada. Porque la mayoría de estos proyectos se hacen con financiamiento bancario. Claro. Entonces, el derivado de clima es un instrumento fabuloso para poder asegurarle a los acreedores de que los ingresos de la compañía van a estar asegurados a un determinado nivel. Claro, estable. Roberto, ¿y qué otros sectores, qué otras industrias utilizan o podrían utilizar este tipo de derivados de clima? Ahí la reflexión es imaginarse qué industrias están expuestas a variables climatológicas. Claro. ¿Y cuáles no? Inclusive es más fácil. Es más fácil decir quiénes no, justamente. Entonces, en esa perspectiva, por supuesto, el candidato por defecto son RNC. Claro. ¿ya? O sea que energías renovables no convencionales para la plantas gente que eólicas, plantas hidroeléctricas, que dependen de las precipitaciones, plantas solares que dependen de radiación solar, etc. Pero si nos salimos de ese campo más inmediato, podemos imaginarnos casos como, por ejemplo, el sector agrícola. Por definición, el sector agrícola está expuesto a temperatura, a precipitaciones y, por supuesto, a combinaciones de estos factores. Claro. Y a diferencia de la respuesta más esperable del sector agrícola de decir, ya, pero yo tengo un seguro agrario, pero el seguro agrario está destinado al evento catastrófico. Claro. El evento que simplemente te dejó fuera el negocio. Un incendio. Una helada, un incendio, claro. o unas lluvias extremas. El derivado del clima no está orientado para resolver ese problema, porque ya está resuelto. O sea, cuando estamos en temas de ingeniería financiera, nuestro desafío es resolver problemas que no se han resuelto. Entonces, la industria de seguros ya resolvió el problema del evento catastrófico. Entonces, lo que estamos haciendo con los derivados de clima es resolver la parte bajo condiciones normales. ¿Y qué significa bajo condiciones normales? Significa, ok, la helada es el evento extremo, pero a veces las temperaturas caen y eso afecta el rendimiento de mi producción. Claro, no necesariamente lo destruye completamente, sino que además, pero hay una... Entonces el derivado de clima compensa esa diferencia y ayuda a buscar las condiciones de normalidad. ¿Qué otra industria, imaginémonos? Industria infraestructura. Pensemos, por ejemplo, desde infraestructura eléctrica, las torres de alta tensión. Sí. Ok, si llueve mucho, se produce mayor vegetación. Y por lo tanto las compañías tienen que entrar a podar y gastar en ese costo de mantención. Sí. Si llueve menos, se ensucia más las líneas de tensión y las compañías tienen que invertir mucho más en limpiar. Las autopistas. Si llueve mucho, se deteriora más el pavimento. Por lo tanto, aumenta los costos de se filtra agua. Así. ¿Para qué hablar de los municipios? Claro. Los municipios tienen que estar reparando las calles después de cada invierno por los baches que se producen por el exceso de lluvia. Oye, Roberto, ¿y en otros países funciona bien? ¿Cuál es la experiencia de los derivados de clima no sé, pues me imagino que esto es muy de países desarrollados. Lo digo desde la absoluta ignorancia, pero me imagino que sí. ¿Y cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Es un negocio que ya están dando hace rato? Cuéntanos un poquito de eso. La industria de derivados de clima es relativamente reciente. ¿Ya? Históricamente existía, académicamente, si queremos decir, matemáticamente era posible, pero no había contraparte, no había entidades que estaban dispuestas a suscribir estos tipos de contratos. Pero ya
la historia profunda de mercado de esto ya lleva como 4 años, 5 años. Tampoco no es demasiado antiguo. No. Los principales países que se han desarrollado estos conceptos son, por supuesto, Europa, Estados Unidos, Canadá y en menor medida Australia. Y en lo que es Latinoamérica, la mayor experiencia que hay en estas materias es, por supuesto, Brasil, que generalmente son bastante profundos en sus negocios. En segundo lugar, Colombia. Y en tercer lugar es Chile. Pero esto es más incipiente en Chile. No, en Chile, si pudiésemos decir cuál es el historial en Chile, 1 transacción hasta ahora, 2 en los últimos 3-4 años. Entonces lo interesante sería que las empresas de estas distintas industrias, o la mayoría de las industrias que decíamos, empiecen a evaluar de qué manera puede esto afectar el rendimiento financiero de cada una de ellas, ¿o no? Por supuesto, y ese es justamente lo que estamos nosotros buscando nuestra especialidad es resolver problemas de naturaleza financiera. Y aquí hay un problema que tiene una solución. Pero por supuesto, como no es convencional, motiva la necesidad de generar una especie de educación financiera y en cierta forma introducir el concepto, porque no es intuitivamente simple. Pero una vez que se comprende cuál es su valor y qué funcionalidad tiene, se hace mucho más fácil. Y ahí es donde estamos nosotros trabajando, en acompañar a las compañías en resolver este tema. Y sobre todo en el contexto que estamos hoy día, donde se habla de cambio climático. Porque, una conversación permanente del cambio climático y hasta dónde podéis controlarlo. Pero justamente. Por eso te preguntaba lo de... Y lo interesante es que el derivado del clima resuelve un problema fundamental que escasamente se ha hecho hasta ahora. En el argumento del cambio climático se adoptan medidas de mitigación y surgen industrias como respuesta a eso. Por ejemplo, la industria de los RNC. Pero ¿qué pasa si esa respuesta al cambio climático no es resiliente al mismo cambio climático? A ver, ahondemos un poquito más en eso. Explícame, hagamos doble clic en ese comentario. ¿Cómo eso de no ser resiliente, perdón? Como respuesta al cambio climático está la agenda de introducir energías renovables no convencionales. Exacto. Por supuesto. Sí. ¿Y cómo hacemos que una compañía de RNC sea financieramente sustentable? Que sea resiliente a las variables financieras que la afectan. Y una de esas variables es, por supuesto, el propio clima, que es altamente volátil. Entonces, si la turbina eólica no puede resistir el impacto del clima que está afectando, ¿cómo puede ser esa una respuesta entonces al cambio climático? Claro. Ya te entiendo hacia dónde. Entonces se genera una referencia circular. En donde, por ejemplo, hidrógeno verde, sea donde sea se instale. El argumento es, vamos a crear hidrógeno verde, y es verde porque la energía que se utiliza es de origen verde. Natural, no contamina. Por supuesto. ¿Qué pasa si deja de soplar el viento? Bueno, no tenés la posibilidad de no puedes producir hidrógeno verde. Y la hipótesis entonces de crear una fuente estable, alternativo de combustible, se desploma. Ahora, un problema complejo, por lo general tiene una respuesta simple. Derivado del clima. Y es serio. Sí, está bien, me parece. Pero es verdad, o sea, hay ahí un punto y un tema bien interesante que tiene que ver con lo que explicáis también antes, con lo que explicabas antes, que están cumpliendo, ustedes tienen un rol más en la etapa media que en la etapa que lo que hacen los seguros, como hablamos al principio, que es la etapa catastrófica. Son distintos segmentos del problema. Dentro de esta misma... Dentro de la misma empresa, de la industria, no sé qué, o sea, ustedes están abarcando como en la parte del medio, por así decirlo, que tiene que ver con los números más... O de más cosas del día a día. Porque el tema del seguro es de largo plazo. Sabemos que va a ocurrir un incendio. O puede que no pase nunca. Pero en el día a día, ahí sí hay gestión que hacer. Y hasta ahí está apuntado esto. Oye, ¿tienen algunos datos o algunas cifras de cuánto... asociadas a los resultados de estos derivados de clima? O, por ejemplo, si tienen algunas cifras relacionadas con el aumento del costo de la energía y, por lo tanto, por qué debiese ser importante utilizar algún tipo de derivado desde esta línea, ¿cachai? Mira, si quisiéramos ponerle cifras a esto, aproximadamente para una turbina convencional eólica, su exposición
por una temporada de verano, una turbina es entre $50,000 y $100,000. Ya. Eso es lo que está en juego. Entonces, una turbina eólica en esa magnitud, si deja de producir viento durante un verano, esa es su exposición por una turbina. Ya. Si eso lo extrapolamos para un parque eólico significativo, es aproximadamente superior a los 1 millón a 5 millones de dólares por solo un verano. Ya. Entonces, no es indiferente. Estos proyectos, por ejemplo, si tú te imaginas, cuentan con estos análisis y estudios de factibilidad. No cualquiera instala una planta eólica. Y insisto con el ejemplo eólico porque es como el ejemplo más intuitivo. En donde ninguno va a instalar una planta eólica si es que no hay viento. Entonces se hacen los estudios. Por supuesto. Pero por supuesto esos estudios son largo plazo. Pero no están orientados a resolver el microplazo. ¿Qué va a pasar este verano? O el día a día, claro. Entonces, en un horizonte, por ejemplo, hay plantas eólicas en Chile que durante los últimos 5 años, de esos 5 años, hubieron al menos 3 veranos en que el viento prácticamente no sopló. O sea, hay una pérdida importante. Es significativo. Sí. Y eso desde el punto de vista del financiamiento de estos proyectos, por supuesto, si yo no genero los ingresos suficientes, se me activa el covenant financiero, que es la relación EBITDA-deuda. Y si se activa ese covenant, se produce un aceleramiento del crédito y con todo el efecto que significa de reestructurar y refinanciar y renegociar con los acreedores. Y expliquémosle a los auditores qué es lo que es el covenant. El covenant es esta regla o métrica que los bancos condicionan para que el que es deudor entregue razonables seguridades de que tiene capacidad de responder a la deuda. Entonces estos covenants, que son de distintas naturalezas, distintas características, pero generalmente son de una relación del tipo, si tus ingresos se mantienen por sobre este nivel, perfecto. Estamos bien. Ahora, si tus ingresos caen por debajo de este nivel, estamos en problema. Y ahí se activan múltiples caminos de lo que significa estar en problemas. Oye, ¿y nos podrías dar algún ejemplo de los derivados de clima como para la agroindustria? Ya que estamos aquí en Agricultura, en Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Por supuesto. En el caso del sector agrícola, es histórico la sensibilidad al clima. Todas las industrias, desde la industria vitivinícola, la industria ganadera, frutícola, etcétera, todos saben que el clima les afecta, de alguna manera. Pero probablemente lo más interesante es que cuando alguien les pregunta ¿cuánto vale el clima en tu empresa? Wow. Ese ejercicio ha sido escaso de poder ponerle un precio. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el ejercicio? El ejercicio es determinar, paso 1, ¿cuál es la variable climática o las que realmente afectan? A veces pueden decir, no, es que si llueve mucho, se me inundan las plantaciones. No estamos en el evento catastrófico, es el seguro agrícola. Claro, que lo hablamos. Aquí estamos en condiciones por sobre el efecto extremo catastrófico. Entonces, ciertas combinaciones según la ubicación geográfica, el producto que estoy cultivando, o también la antigüedad de las cosechas, o los distintos segmentos de la cosecha, o el producto, yo tengo ciertas sensibilidades de que ciertos niveles de temperatura o ciertos niveles de precipitaciones generan rendimientos esperados. Y eso los ingenieros agrónomos lo tienen súper identificado, el rendimiento esperado. ¿Y qué es lo que explica ese rendimiento esperado? Entonces, el 80% de la materia prima ya está resuelto. Está la inteligencia social desde el punto de vista de los números, porque los ingenieros agrónomos tienen súper claro las curvas de rendimiento y la sensibilidad de esos rendimientos. Entonces tenemos la primera parte de la ecuación resuelta. La segunda parte es simplemente valorizar eso. ¿Cuánto vale? Oye, y en la práctica, ¿cómo se hace para adquirir, por ejemplo, un derivado de clima? Porque entiendo, primero tienen que, por industria, en el fondo, hacer un levantamiento, ver la información que se requiere, cuáles son las distintas variables que influyen. Y luego de eso, ¿con quién se hace ese contrato? ¿Cómo avanza este negocio? Bueno, lo primero es la parte prudente. Al igual que los derivados convencionales de tipo de cambio, tasa de interés, commodities, estos no son contratos que por defecto funcionan. Funcionan siempre y cuando fueron correctamente diseñados. Igual que un paracaídas. El paracaídas se asocia por defecto que te va a salvar la vida. ¿Y si no se abre? ¿Y si se abrió parcialmente?
o si se enredaron los cables, o hay una laguna de cocodrilos, tendido harto eléctrico. Imagínate, pueden pasar muchas cosas. Entonces, por definición... El cocodrilo está más difícil, pero sí. Justamente, un paracaídas no es automático. De hecho, existe este chiste típico en la industria de ¿qué es más riesgoso, saltar de un avión con paracaídas o sin paracaídas? La respuesta inmediata es decir sin paracaídas, obvio. Al revés, porque si tú saltas sin paracaídas, no hay riesgo, hay certeza de lo que va a ocurrir. Te vas a morir. Obvio. En cambio, si saltas con paracaídas, se puede abrir, como no se puede abrir, se abrió parcialmente, etcétera, etcétera. Entonces, el paracaídas es exactamente igual que un derivado financiero. El paracaídas va a funcionar siempre y cuando fue correctamente diseñado. Entonces, ese es el primer paso. Hacer el estudio y el análisis de cuál es el mecanismo financiero, la ecuación, que realmente resuelve el problema. Okay. Y eso se tiene que demostrar empíricamente. No es simplemente, no, porque yo digo que es así, está bien. No, es un ejercicio estadístico, objetivo, matemático, donde se analizan las variables y se determina cuáles son los límites. ¿Cuánto puede resolver esto del problema? Y también ser sumamente honesto. Esta parte del problema no se puede resolver. Tú tienes que vivir con este problema. Entonces, es determinar eso. Paso 2. Una vez que eso está definido y está concientizado cuáles son los límites del producto y cómo funciona en la práctica, el paso siguiente es buscar una contraparte que esté dispuesto a suscribir el contrato. Y esas contrapartes son principalmente, por cómo está la industria hoy día a nivel de madurez, son compañías de seguros internacionales. A nivel local no hay ninguna contraparte hoy día que está en condiciones de poder ofrecer esto. No por capacidad, simplemente por el tema de la regulación financiera que existe en Chile, que no permite a un banco y no permite a una compañía de seguro actualmente involucrarse en este tipo de productos. Es un tema normativo principalmente. Justamente. O sea, de otra forma podríamos, o alguna compañía local podría perfectamente realizarlo también. Lo podría hacer, por supuesto, si quieren estar en el negocio. No, claro, si ven que sea interesante, obviamente, para sus números. ¿Y cuáles son las compañías que están, o las reaseguradoras que están dedicándose a esto? Hoy día hay dos grandes grupos. Están naturalmente los bancos de inversión como Goldman o un JP Morgan, etc. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Actúan como intermediadores para poder suscribir derivados en mercados organizados o estandarizados, que son en el Chicago Mercantile Exchange. El problema que esos derivados que son estandarizados están específicamente para puntos característicos de ciudades como la ciudad de Nueva York o la ciudad de Sydney, las variables que afectan esas ciudades. Entonces uno invierte ahí en derivados que están transándose pero alocados en esos mercados. Justamente. Entonces claramente no hay un índice para el Valle de Aconcagua en Chile. No hay. No, me imagino. Entonces ese segmento ya no nos sirve mucho. Entonces nos queda nada más recurrir a compañías como, por ejemplo, Munich Re, que es una de las reaseguradoras más grandes a nivel mundial, y ellos, por supuesto, sí están en este negocio y dicen, perfecto, preséntame el contrato que tú quieres, lo vamos a valorizar y efectivamente, si es que las partes consideran que el valor está correctamente cuantificado, se ejecuta la operación propiamente tal. No sé si tienes este dato o me puedes responder esta pregunta, pero ¿qué monto se transa o cuánto mueve un derivado? ¿En magnitud? Sí. Mira, el ejemplo, pero a nivel global. ¿Tienes como un dato como total? ¿Cuánto mueve al mundial? Sí. Mira, ¿acaso en el caso del mercado organizado, aproximadamente hace 3 años atrás, movía, 3, 4 años atrás, movía $80 millones al año? Poquitito, muy poco. Y hoy día está en torno a los 400. Pero sigue siendo una magnitud poco. Ahora, lo curioso, más que curioso, hay una razón. ¿Por qué este pic en estos últimos 2 años? Porque a diferencia de sectores industriales que identificaron estos productos como de acceso para ellos o útiles para ellos, los primeros que identificaron fueron los hedge funds. Y dijeron, así como puedo invertir especulando con el precio de las acciones, especulando con las tasas de interés, especulando con las materias primas, ahora puedo especular con el clima. Entonces, eso ha explicado gran parte del boom que se ha visto ahora recientemente en el mercado de derivados internacionales sobre clima. Pero la experiencia, la experiencia OTC que se denomina, o sea, a la medida que son estos contratos,
es una experiencia muy, muy reciente. Y por supuesto, los clientes inmediatamente dicen, yo no quiero ser el primero. No, de verdad debe dar un poquito de susto, porque es algo más bien desconocido, entonces, claro, uno trata de evitar lo desconocido o le teme un poquito más, pero bueno, no es fácil el negocio. Y eso es lo que estamos haciendo, por lo menos, nuestra expectativa más inmediata, ¿ya? No es cerrar un derivado, es hagamos el análisis, estudiémoslo, veamos el impacto. Y eso las compañías dijeron, ya, hagámoslo. Ya. Porque para ellos es muy interesante, porque todos saben que están expuestos al clima, sí, pero inmediatamente, ¿cuánto vale eso? ¿De qué órdenes de magnitud estamos hablando? ¿Cómo nosotros podemos ponerle un precio a esto? Y sobre todo, en la agenda ESG, de sustentabilidad, etc., las compañías, por supuesto, dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo una oportunidad aquí de hacer algo distinto. En adición a comunicar mi huella de carbono y mis mecanismos de mitigación. Claro, o de qué manera en el fondo se hacen también cargo de las 17 objetivos. Así es. Hoy día yo puedo además poder transmitirle al mercado de que mi negocio, primero que nada, contribuye a la humanidad. Claro. Y es una respuesta al cambio climático. Y además soy resiliente al cambio climático. Porque nuevamente, como el ejemplo que partimos al principio, es un despropósito presentarse como una respuesta al cambio climático, siendo que no puedo resistir ni siquiera una ventisca. Ya. Sí, está bien. Ok, Roberto, 1.000.000 de gracias. Este es un tema que, bueno, está incipiente, está recién comenzando. Hay que seguir hablándolo y tratando de evangelizar de alguna forma para evaluar de qué se trata, cómo nos afecta, cómo nos beneficia y a cada industria también, porque no es un tema simple y novedoso, además. Entretenido. Entretenido, sí. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros en Economía a Fondo. Ya estamos llegando al final del programa, así que muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos escucharon a través de Radio Agricultura y Agricultura Televisión. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Economía a Fondo.